estoy, que es Lynchburg, quizás también a donde están ustedes, allá en Charlottesville, les llega la señal. Acostumbro a escuchar la radio que se llama 88.3, que es The Journey. Es una radio cristiana que está aquí en la Universidad Cristiana de Liberty. Y desde el último viernes de noviembre hasta el día 25 de diciembre lo que hacen es tocar música navideña. Así que desde que subo al carro y prendo la radio, en esa radio cristiana, lo que se me recuerda es la Navidad. Así que en esta hora, al estudiar la palabra de Dios, quiero que reflexionemos acerca de la Navidad. De hecho, la Navidad ha llegado a ser algo que no solamente es algo religioso. Por mucho tiempo quizás fue una celebración religiosa y completamente religiosa, cristiana. Pero en estos días en los que vivimos, y más en un país como Norteamérica, donde hay tantas culturas, y al haber tantas culturas, tantas nacionalidades, tantas religiones, ahora en algunos lugares no es políticamente correcto decir Navidad o Christmas. Las personas ahora usan más el término holidays, porque Christmas es una referencia directa a la Navidad y al nacimiento de Cristo Jesús. Pero holidays puede ser una palabra que no hiere los sentimientos de quizás algunas personas que no tienen la creencia cristiana. Pueden ser quizás agnósticos, pueden ser quizás algunos que son budistas, o puede ser que son hinduistas o alguna otra religión que no necesariamente es cristiana, o judíos. Y entonces, de esa manera, ellos no se sienten quizás como excluidos, porque lo que en un momento era una celebración cristiana para recordar el nacimiento de Cristo Jesús, ahora ha sido una celebración a nivel global, y ya la sociedad lo usa simplemente como una celebración más o días festivos más en el mundo en el que vivimos. Y como les decía, más aún ahora, más aún aquí en Norteamérica, que es un país con tanta diversidad. Pero bueno, habiendo dicho eso, mis hermanos, tú y yo sabemos y relacionamos el mes de diciembre, específicamente los días del 24 y 25 de diciembre, como un día para celebrar la Navidad. Y la Navidad no es más que el nacimiento de Cristo Jesús. Navidad viene del término natividad, y natividad es nacimiento, el nacimiento de nuestro Salvador. Y en esta hora, al compartir contigo la palabra de Dios, quiero enfocarme en un aspecto que muy pocas veces se menciona cuando yo escucho a las personas predicar en Navidad. Y es el aspecto de la encarnación de Cristo Jesús. Sí, cuando es Navidad recordamos, el niño, el Mesías, ha nacido en Belén. Y las personas, los pastorcillos vinieron a adorarle, los sabios del oriente vinieron a adorarle. Y qué grato es recordar y hacer obras en relación a este acontecimiento, cómo el niño Mesías nació en la ciudad de Belén en un pesebre. Pero realmente hay mucho más que entender acerca del nacimiento de este niño Mesías en el pesebre. Y desde el término teológico y desde el estudio teológico, el nacimiento de Cristo Jesús es referido como la encarnación. ¿Por qué la encarnación? Bueno, la palabra encarnación es en los estudios teológicos que nosotros tenemos como iglesia, es una referencia a Dios viniendo a esta tierra, naciendo como un niño, viviendo entre los hombres. Y entonces, de ahí es que es el término encarnación, porque Dios se encarnó. Ahora meditemos un poco acerca del contexto y el concepto de la encarnación. La encarnación la podemos estudiar desde muchos puntos de vista, pero en esta hora vamos a enfocarnos en estudiar tres aspectos de la encarnación. En primer lugar, quiero que estudiemos el misterio de la encarnación. En segundo lugar, estudiaremos la naturaleza de la encarnación. Y en tercer lugar, estudiaremos el propósito de la encarnación, que para mí es el más importante quizás. Así que veamos y analicemos un poco estos conceptos. Nuevamente, habiéndote ya dejado claro que la encarnación es Dios
encarnándose, Dios viniendo a nacer como hombre en esta tierra. Y entonces, habiendo dicho eso, veamos primeramente el misterio de la encarnación. ¿Por qué es que la encarnación de Dios es un misterio? Bueno, el término misterio quizás nos hace pensar en algo que no se puede explicar fácilmente, que tenemos que investigar e investigar para poder llegar al fondo de ello, y aún así a veces simplemente no tiene explicación. Cuando hablamos de la encarnación, para mí hay un pasaje que me deja ver realmente por qué es que le llamamos un misterio. Y ese pasaje lo vamos a encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si tienes tu Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo comienza introduciendo este versículo diciendo que grande es el misterio de la piedad. Y ese misterio comienza con Dios manifestándose en carne. Dios manifestándose en carne, mis hermanos, es la encarnación de Dios. Y es un misterio. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿cómo poder explicar que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros? Es imposible. No hay forma de que en nuestra mente exista la posibilidad de realmente llegar a comprenderlo en su totalidad. ¿Cómo es que un ser eterno, omnipotente, omnisciente, con todas esas características que tiene siendo Dios, vino a esta tierra en forma de hombre, algo tan insignificante realmente? ¿Cómo es que algo tan grande, incomprensible para nuestra humanidad, vino a hacerse en algo tan insignificante y tan pequeño como un ser humano? Es incomprensible, es un misterio. Cuando leemos acerca de este misterio, Elena G. de White, ella plasma con estas palabras el concepto de la encarnación y del misterio de la encarnación. Ella dice, en la carta 276 en el año 1904, ella escribió: la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. A veces no hay forma de explicar las cosas que Dios hace, ni cómo las hace, ni por qué las hace. Muchas veces las cosas que Dios hace simplemente debemos aceptarlas como un misterio. Pablo, quien es uno de los escritores más prolíficos de la Biblia, dijo: grande es el misterio de la piedad. Juan, que es otro de los escritores quizás que mejor escriben y que más bello escriben en la palabra de Dios, y que tienen el Evangelio y las cartas y el Apocalipsis, escribió varias veces varios textos que se usan en el Nuevo Testamento. Él escribió en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan pudo decir, y el verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. ¿Explicarlo? No lo sé. No sé explicarlo. Simplemente sé que el verbo se hizo carne. Y de ahí en adelante, Juan parte cómo es que el verbo que era eterno, que es Dios, vino a habitar entre los seres humanos. Nuevamente, es un misterio. Y en Lucas, capítulo 1, versículo, desde el versículo 28 en adelante, vemos un diálogo interesante que tuvo la madre de Jesús con el ángel que vino a anunciarle que ella sería la madre del Altísimo. Dice el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo,
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y de todo esto, miren la respuesta de María. La respuesta de María es, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En otras palabras, María está diciendo, yo entiendo, ¿verdad? Soy una jovencita, soy una señorita, y en este caso, lo que me han enseñado es que para que alguien pueda nacer de mí, se necesita el acto de la procreación. Pero ¿cómo es esto posible si yo no he conocido varón? Y entonces el ángel le da la respuesta y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Una respuesta que la dejaría en las mismas condiciones. ¿Cómo es esto posible? Y quizás también es una pregunta que tú y yo nos podemos hacer. ¿Cómo es que es posible? ¿Cómo es posible que a veces hay cosas que suceden en nuestra vida las cuales simplemente a razonamiento humano no tienen explicación? Hermanos, en esta hora quiero que entendamos que así como la encarnación de nuestro Dios es un misterio, también hay muchas cosas en nuestra vida que ocurrirán y ocurren y ocurrieron que simplemente son un misterio y no podremos entenderlas hasta que tengamos la oportunidad de estar con nuestro Padre Celestial en el cielo y preguntarle por qué de estas situaciones. En lo personal, algo que podría yo preguntar, algo que por casi 3 años, 2 años, 8 meses no entendía es, ¿por qué todavía no se resuelve la situación migratoria de mi familia? ¿Por qué esta separación? Es un misterio. No lo entendía, pero lo acepté. Obviamente no estoy hablando de que sea un misterio del grado de la encarnación de Cristo Jesús, no hay nada, ese es el misterio de todos los misterios. Lo que estoy queriendo implicar aquí es que hay situaciones en tu vida y en mi vida en las cuales no entenderemos la forma en que Dios actúa. Pero lo que sí debemos hacer es tomar el ejemplo de esta joven María y como en el versículo 28 responder, aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hay cosas en tu vida, mi hermano, que no entenderás. ¿Por qué mi ser querido tuvo que morir tan joven? ¿Por qué es que mi hijo, si lo eduqué en la iglesia, está apartado de los caminos de Dios? ¿Por qué es que mi esposo, quien es que provee para la familia, tiene que estar en cama enfermo? ¿Por qué es que perdí mi trabajo cuando era la forma de sustento? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces nos preguntaremos por qué en nuestra vida. Yo te invito a entender que a veces no necesitas entender los misteriosos planes de Dios, pero sí necesitas aceptarlos y poder decir como María, Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, que se haga conforme a tu palabra. Así que para mí esa es la primera parte que quiero compartir contigo acerca de la encarnación de Dios. La encarnación de Cristo fue un misterio. No lo entenderemos, quizás lo estudiaremos por las edades sin fin para poder entender cómo es que un Dios tan glorioso, poderoso, inconmensurable, pudo haber venido y nacer como un niño indefenso en este mundo de pecado. No lo entendemos, pero lo aceptamos y le agradecemos por ese misterio. En segundo lugar, después de que estudiamos acerca del misterio de Dios y las formas misteriosas que Él obra en nuestras vidas, pensemos en la naturaleza de la encarnación de Cristo. Este es un poquito más profundo, estudiar la naturaleza de Cristo Jesús. Trataré de ser lo más claro sin tratar de expandirme tanto en lo que es la naturaleza de la encarnación de Cristo. Y vamos a estudiar 2 versículos que quizás nos dan la respuesta acerca de la encarnación de Cristo. El primer versículo es Colosenses 2:9. Les invito a que busquen Colosenses capítulo 2, versículo 9.
Voy a leer desde el versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo viene y establece, no se dejen engañar por lo que otros digan y por la forma sutil que presenten sus verdades. Entendamos esto, entendamos esto. En él, o sea, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, siendo la palabra deidad, ¿verdad?, una relación directa a Dios. En él habitaba plenamente su naturaleza divina como Dios. Pero veamos a otro pasaje. Vayamos a segunda de Juan capítulo 1. Bueno, la segunda carta de Juan solo tiene un capítulo, así que en ese capítulo que tiene, veamos el versículo 7. Dice el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es anticristo. Por un lado, Pablo diciendo que Dios vino, ¿verdad? Y perdón, que Cristo era enteramente divino, que no perdió la plenitud de la deidad. Y aquí Juan viene y explica y dice que los engañadores no los engañen haciéndoles creer que Jesús no vino en carne, porque él vino en carne. Muchos quizás estaban enseñando que Jesús, como era Dios, había venido en espíritu, pero él dijo no, él vino en carne, habitó con nosotros, como dice el versículo que él escribió en el Evangelio de Juan. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, Dios se hizo hombre. Cristo, mientras estuvo aquí, era hombre. Así que tenemos aquí las dos naturalezas. Cristo siendo Dios, Cristo siendo hombre. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros decimos y creemos que cuando Cristo estaba en esta tierra, su naturaleza era 100% humana y 100% divina. ¿Cómo lo explicamos? Es difícil explicarlo porque ¿cómo es que 100% y 100%? Eso hace un 200%. Es un poco complicado, pero hay muchas cosas en la Biblia que a veces son un poco difíciles de explicar, pero son simplemente para aceptarse. Y la Biblia es clara y nos dice que la naturaleza de Dios era una naturaleza divina y una naturaleza humana. Ahora bien, vayamos un poco más allá de esto, porque a mí me interesa pensar en lo que eso significa de aquí, desde ese hecho en adelante. Y para mí unas palabras que traen bastante esperanza es lo que dice Timoteo en primera carta de Timoteo, o escribió Pablo a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice él, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nuevamente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y aquí cuando Pablo está hablando esto, es ya de Jesucristo habiendo resucitado. Y cuando nosotros nos adentramos más y leemos más a fondo, leemos que Cristo murió en la cruz y cuando resucitó con un cuerpo glorificado, pero no significa que perdió ese cuerpo humano que tenía. De hecho, cuando nosotros vamos a leer en Apocalipsis, encontramos que dice que Cristo habitará con nosotros. Cuando pasen esos 1000 años y regresemos a esta tierra y esta tierra sea completamente transformada y Dios la vuelva a crear perfecta como en un inicio la había hecho, dice que Él habitará con nosotros. Y parafraseando un pensamiento que encontré en el Espíritu Poesía, Elena G. de White dice que Cristo no solamente habitará con nosotros, sino que en cierta forma Él habitará todavía en la forma humana, como vino a salvarnos a nosotros como sus criaturas. Porque a lo largo de las edades podremos ver sus manos, cómo fueron los hoyos en sus manos, que sus manos fueron traspasadas
por nuestros pecados. Y será un recordatorio por las edades sin fin de lo que el pecado causó y cómo el pecado nunca debe más tener parte en el reino de Dios. Así que para mí eso es especial. Saber que Cristo Jesús, hasta cierto grado, no lo puedo explicar enteramente, no sabría cómo explicarlo realmente, pero hasta cierto grado la palabra de Dios me deja ver que Él mantendrá esa similitud con sus hermanos, los terrícolas, nosotros. Él tendrá esa forma, ¿verdad? Ese cuerpo obviamente glorificado, pero tendrá esa relación todavía con nosotros, sus hermanos a los cuales Él vino a redimir. Así que eso es glorioso, hermanos. Entender el misterio de la encarnación, la naturaleza de la encarnación de Cristo Jesús. Y por último, ya en este aspecto, lo práctico para mí es entender el propósito de la encarnación. Y en Juan 3:16 vemos de una manera muy clara explicado el propósito de la encarnación de Cristo Jesús. Un versículo tan conocido entre el mundo cristiano que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 nos dice que el propósito de Cristo al venir en esta tierra, en primer lugar, fue mostrarnos que Dios es un Dios de amor. Porque el versículo comienza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hasta ahí, hasta esa parte del versículo, él está diciendo, muy bien, ¿cómo Dios podría hacernos saber a nosotros, seres humanos, el gran amor que tiene para con nosotros? No hay mejor forma que con el sacrificio de su Hijo, muriendo por nosotros, quienes merecíamos la muerte por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, Él viniendo a morir por nosotros. Hay otro versículo muy bello y conocido de la palabra de Dios que dice, en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nos ponemos a pensar, la encarnación de Cristo Jesús en gran parte tiene el propósito de mostrarnos que el Dios que tenemos es un Dios de amor. Y no hay mejores noticias, no hay mejor evangelio que ese, mis hermanos. El saber y entender que el Dios que nos creó, el Dios que nos sostiene, el Dios sobre quien nuestra vida está colocada en sus manos, es un Dios de amor. Porque de tal manera, no había forma de medirlo, no había forma de explicarlo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que para mí, el nacimiento de Cristo Jesús, la encarnación de Cristo Jesús, en primer lugar vino a decirnos que Dios nos ama, que Dios es un Dios de amor. En segundo lugar, vino a darnos la oportunidad a la vida eterna. Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En segundo lugar, la encarnación de Cristo vino a otorgarnos el regalo de la salvación. Si creemos en Él, si creemos en su sacrificio, si creemos en su mérito expiatorio, en su sangre expiatoria por nosotros, entonces podemos tomar esa vida eterna que Él nos obsequia como regalo. En un tiempo de Navidad donde muchos obsequios se regalan, tú y yo somos llamados a reflexionar en el regalo más grande que Dios nos ha dado, el regalo de la salvación. Y esa salvación podemos obtenerla gracias a que Cristo se encarnó, vino a nacer como un niño en un pesebre, vivió una vida perfecta sin pecado y murió en la cruz para pagar por nuestras transgresiones. Así que ese es el segundo propósito que yo veo en este versículo de Juan 3:16. Cristo Jesús vino para no solamente mostrarnos que Dios es un Dios de amor, también vino para otorgarnos el regalo de la vida eterna.
Y hago énfasis en esto, regalo de la vida eterna, porque no es algo que merezcamos, no es algo que nos ganemos, es un obsequio que recibimos de parte de nuestro Padre Celestial. Y en tercer lugar, vino, según Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, y en el versículo, voy a leer desde el versículo 5 en adelante, pero me voy a enfocar en el 7 y 8, pero dice el 5, Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Ok? Forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tiene este versículo que enseñarme acerca de la encarnación de Cristo Jesús? Bueno, yo entiendo que, como dice el versículo 8, Cristo, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otro propósito para la encarnación de Cristo Jesús, mi apreciado amigo y hermano, es enseñarnos que se puede ser obediente a la ley de Dios. Enseñarnos que como criaturas de Dios es posible tener una sumisión completa a su ley buena y perfecta. Muchos vivimos nuestra vida creyendo que es imposible. Bueno, Cristo Jesús vino a decirnos, no es imposible. Es posible la sumisión a Dios. Y eso es lo que dice Juan, el cual siendo en forma de hombre, ¿verdad? Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos ser obedientes a la ley de Dios, porque Cristo Jesús vino y nos dio el ejemplo que es posible. Si nosotros sometemos nuestra vida a Él, si nosotros ponemos nuestra vida en sus manos, podemos ver cómo Él nos transforma y nos perfecciona de acuerdo a su voluntad. Otro versículo, Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, y en Cristo en los días de su carne, o sea, siendo hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que obedecen. Habiendo sido perfeccionado y perfecto en obediencia, vino a darnos ejemplo de que tú y yo podemos ser obedientes a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Su carácter está revelado en estos 10 mandamientos y tú y yo somos llamados a poder obedecer esos mandamientos, no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino por una sumisión completa a Dios. Y gracias a Cristo Jesús, porque con su encarnación vino a mostrarnos que es posible ser fiel a los mandatos que Dios y a los mandatos y a la ley perfecta que Dios tiene para nosotros, sus hijos, su creación. Él vino a enseñarnos qué es lo que debemos hacer y cómo lo podemos hacer. Y así es como el universo, mis hermanos, pudo observar al Dios encarnado. Ese Dios encarnado que vino en forma de niño hace más de 2000 años atrás, vino a enseñarnos. Nuestro Dios es un Dios de amor. Amén. Nuestro Dios es un Dios que nos obsequia el regalo de la vida eterna y que podemos vivir una vida en obediencia y en completa voluntad y en completa armonía con la voluntad santa y perfecta de nuestro Padre Celestial. Así que en esta hora, mientras recordamos como sociedad, como cristianos, esta época de diciembre 24 y 25, recordamos el nacimiento de Cristo Jesús, obviamente entendiendo que esa es prácticamente una fecha imposible en la que Cristo Jesús pudo haber nacido, pero la recordamos y la celebramos por muchas otras razones. Entendamos esto, entendamos que detrás del nacimiento de Cristo Jesús hubo muchas cosas que tuvieron que suceder.
Y una de las más grandes fue el hecho de que Dios se encarnó. La encarnación de Dios, en primer lugar, es un misterio. ¿No lo entiendes? No te preocupes. Yo tampoco lo entiendo enteramente. Más bien la pregunta es, ¿qué haremos con eso que hemos aprendido? No lo entendemos porque es el misterio de todos los misterios. No podemos explicar la naturaleza a un 100% porque también sigue siendo un misterio. Dios siendo enteramente hombre, siendo enteramente humano. Dios encarnado. ¿Cómo era posible? No lo sé. Pero a pesar de que no entendamos enteramente la encarnación de nuestro Salvador, lo que sí entendemos es que Él vino con un propósito y que ese propósito que Él tuvo pueda realizarse en nuestras vidas. Que podamos todos los días recordar que nuestro Dios es un Dios de amor. Que podamos todos los días recordar que podemos ser obedientes a la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Amén. Que podamos todos los días atesorar ese regalo de la vida eterna que Él nos ha dado. Así que, mis hermanos, en esta hora meditemos en eso y que para honra y gloria de Dios, al recordar la Navidad, recordemos la encarnación de nuestro Salvador Jesucristo y al recordar su encarnación, recordemos estos tres principios que estudiamos. El misterio de su encarnación, la naturaleza de su encarnación y el propósito de su encarnación. Vamos a orar. Dios bueno y Padre amante, gracias te damos, Señor, porque desde la eternidad tenías un plan para poder venir a este mundo. Viniste, Señor, de una manera indefensa, como un bebé. ¿Cómo es que un Dios de tanta gloria pudo cubrirse de algo tan insignificante como es la humanidad? Nosotros, tus criaturas creadas. Señor, no podremos entenderlo, pero en esta hora queremos aceptarlo. Queremos aceptar que tú viniste a esta tierra, viviste una vida perfecta, nos diste ejemplo, Señor, y con tu muerte hiciste un sacrificio expiatorio para que nosotros no tengamos que morir, para que si nos aferramos a tu sacrificio, a tu sangre expiatoria, nosotros podamos obtener la vida eterna. Padre eterno, gracias. Gracias porque aunque tu nacimiento ocurrió hace aproximadamente 2000 años y la fecha exacta no se sabe de ese acontecimiento, Señor, en tiempos como estos podemos recordarte a ti, podemos recordar tu nacimiento y podemos recordar el sacrificio que hiciste por nosotros. Señor, que tu bendición sea especialmente con cada una de nuestras familias de la iglesia de Charlottesville que se han congregado. Gracias por el mensaje que has traído a nosotros y que sea un mensaje que nos edifique y nos ayude, Señor, a través de tu Santo Espíritu, nos ayudes a poder ponerlo en práctica para honra y gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.